porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto a mí me impactó tanto porque hay muchas veces que hemos escuchado, y voy a hablar en mi caso, yo sé que en el caso suyo puede que también, hemos escuchado esta palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y muchos decimos en tu debilidad o en mi debilidad. Y somos muy buenos para aplicar esta palabra en momentos muy difíciles para nosotros, en momentos que no sabemos qué hacer, aplicamos esta palabra y la recibimos, y eso está muy bien, porque la palabra de Dios la podemos aplicar en todas, la necesitamos aplicarla en todas las circunstancias de nuestra vida. Pero fue algo poderoso, sabe que cuando analizamos un poco por qué mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? ¿Qué es el poder de Dios? Es todo. Dios es todo. Y esto me llevó a pensar y a recordar a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dijo, ¿se acuerdan quién era Juan el Bautista? Quien anunciaba la venida del Mesías para el pueblo de Israel, quien anunciaba la venida de Jesús. Él enseñaba sobre Jesús que había de venir, el Mesías. Pero cuando Jesús aparece, entonces Juan empieza a perder protagonismo. Juan empieza a quedar detrás de la escena principal. Y muchos cuestionaban estas cosas, pero la respuesta de Juan fue la siguiente. Juan dijo, es necesario que él crezca es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y eso es una palabra muy poderosa y que necesitamos meternos en esa palabra lo más rápido posible. Cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. ¿Qué quiso decir Juan? Es necesario que yo deje de tener protagonismo. Es necesario que me miren a mí ahora. Es necesario que yo me haga a un lado. ¿Por qué? Porque si yo no me quito, él no puede operar entonces, no puede ganar el protagonismo que él tiene. Entonces es necesario que yo me quite para que él se ponga y él crezca y él sea reconocido como el Mesías que es. Entonces esta palabra me llevó a recordar esto. Juan 3, quiero leerla porque es bien importante o bien deleitoso leerlo. Juan 3, 30, 31. Dice así, Juan dijo, a él le toca crecer y a mí menguar. Ay, Dios mío, yo quisiera que alguien pueda repetir esa palabra. Yo no sé, pero algo se va a activar en usted hoy. Algo se va a desactivar primero para que se active otra cosa. Es necesario que se desactiven cosas en nosotros para que se active lo que es necesario que se active. Y yo quiero que usted repita esta palabra. A él le toca crecer. Pero dígalo con ganas. Y a mí, menguar. Y a mí, menguar. Vamos, ahora dígalo todo completo. A él le toca crecer y a mí, menguar. Diga, ¿y a mí? Pero así como que, ¿y yo? Menguar. Ajá, dice, mira lo que dice más entonces en el 31. El que viene de arriba, ¿de dónde? Está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal. Y de lo terrenal habla. Ay, ay, ay. Ahí son las cosas que vamos a desactivar hoy. El que viene del cielo está por encima de todos. Oiga, yo lo quiero repetir. El que viene de arriba está por encima de todos. ¿Quién es el que viene de arriba? Y dice, y el que es de la tierra es terrenal. ¿Cuántos de la tierra hay aquí? ¿Cuántos son terrenales? Está bien, yo los entiendo que no se atrevan a decirlo mucho, ok. Pero dice que el que viene del cielo está por encima de todos.
qué poderoso que podamos reconocer. Sí, qué poderoso que podamos reconocer nuestra debilidad. Qué poderoso que podamos decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Recuerde que estamos hablando, bástate mi gracia, y lo que Dios le dijo al apóstol Pablo, ¿ok? Pero ¿cuándo se perfecciona el poder de Dios? Ay, Dios mío, vamos a desactivar. ¿Cuándo se perfecciona el poder de Dios en nosotros? ¿Sabe cuándo? Dígame, ¿cuándo? Ay, eso es chévere cuando uno le pregunta, yo escucho a los pastores que, dígame cuándo. Dígame cuándo. ¿Cuándo se perfecciona el poder de Dios en nosotros? ¿Sabe cuándo? Cuando nos rendimos por completo a Dios. Cuando hacemos como lo que dijo Juan el Bautista. Cuando yo menguo, pero yo menguo todo. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que menguamos en una parte. Menguamos en parte. Yo antes mentía mucho, no, yo no, pero hay muchos que sí, pues no nos vamos a avergonzar de nuestro pasado. Pero yo antes mentía mucho, ahora no miento. O sea, yo mengué en las mentiras. Yo antes me burlaba mucho de la gente, ya no, ya mengué. Y ahí vamos como que poquito a poquito vamos menguando. Pero ¿sabe qué? El poder de Dios no puede operar en usted si usted no se rinde, ¿cómo? En su totalidad, cuando usted no se rinde por completo. Entonces, ¿cuándo es que nos damos cuenta? ¿Cuándo es que podemos ver el poder de Dios en nosotros? Cuando nos damos cuenta que no es por nuestras propias fuerzas. Allí es. Cuando nos damos cuenta de que no es en nuestras propias fuerzas, allí es. Ahí es que empieza a operar el poder de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros podemos reconocer esto, podemos ver el fracaso como una victoria. Podemos ver las derrotas como las más grandes victorias de nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos que no es en nuestra fuerza, pase lo que pase, vamos a ver la victoria de Dios en nosotros, pase lo que pase. Porque empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto ahora, y no desde lo terrenal, sino desde aquel que bajó del cielo, que viene de arriba y se implanta en nosotros, entonces, para que podamos ver desde Él las cosas. ¿Sabe? Pero cuando hablamos de perfeccionar el poder de Dios en nuestra debilidad, perfeccionar el poder de Dios no quiere decir que Dios necesita perfeccionarse. No quiere decir eso. Quiere decir, ¿sabe? Porque Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos creen que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuántos creen que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza? ¿Cuántos creen que Dios hizo las estrellas, el universo entero? Él es el Dios todopoderoso. Él no necesita perfeccionarse. Jesucristo no necesita perfeccionarse. Él es todo. Él es perfecto. Pero ¿sabe qué es lo que necesita perfeccionarse? Él en nosotros. Somos nosotros los que necesitamos que Él se perfeccione en nosotros. Y es lo que les decía, que es necesario menguar y que no en parte solamente y otra parte. Y muchos dirían, bueno, es que queremos tener un pie acá y un pie en la iglesia, un pie con el Señor y otro pie por acá con el diablo, porque si no es con Dios es con el diablo. Yo creo que hay mucha gente engañada que piensa, no, como yo no hago nada malo, yo no le sirvo al diablo, pero mira que si tú no le sirves a Dios, le estás sirviendo a Satanás. Porque Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es, y se lo dijo Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, nosotros necesitamos que entender que o estamos totalmente con Dios o estamos con el diablo. O sea, no podemos estar con el diablo y pretender estar con Dios a la vez y dejar que Dios opere en nosotros. Eso es incompatible. Diga, eso es incompatible. No puede ser. Entonces necesitamos que Dios se perfeccione en nuestra vida. Y cuando pensaba en todo eso, venían
momentos en la Biblia en el que podemos ver cómo es que pasa esto de que se perfecciona el poder de Dios en nosotros. Y lo primero que pensé fue en Jesús. ¿Sabe? Cuando Jesús en el Getsemaní, no sé si ustedes recuerdan que Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, fue al Getsemaní a orar. Antes de enfrentarse a lo que él sabía que se iba a enfrentar, que era un momento muy difícil, él necesitó hablar con el Padre. Él necesitó hablar con el Padre. Entonces, aquel Jesús en su humanidad, entonces yo le llamo el Jesús humano. ¿Están de acuerdo conmigo? El Jesús humano, porque vino a la tierra en forma humana. Se vistió de nosotros, dice la palabra. Él se vistió de esta humanidad pecadora, pero él no era pecador porque él nunca pecó, pero estaba vestido de nosotros. Y él en esa humanidad, antes de llegar al momento cumbre de su ministerio aquí en la tierra, él sintió agonía, sintió miedo, sintió dolor, porque él sentía que no iba a poder. ¿Qué sentía él? Que no iba a poder. ¿Cuánto nos pasa eso muchas veces? Necesitamos enfrentar cosas y sentimos que no vamos a poder. Por lo menos yo sentía hoy que no iba a poder estar acá. Pero, y cuando esta palabra me llega, es tu gracia, Padre, es tu gracia, Señor. Porque definitivamente necesitamos reconocer que no es por nosotros mismos. Y cuando Jesús entiende o reconoce delante del Padre en su humanidad, se va al monte Getsemaní, sube y empieza a hablar con el Padre. Y él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ay, Dios mío, si es posible, ay, que no se haga esto. Yo tengo miedo, ayúdame, yo no quiero pasar esto. Y él rogó, dice, clamaba al Padre. Y era tanto su clamor y su agonía, dice la palabra del Señor, que ahí empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Y él sudaba sangre, y esto significa que su agonía era tan intensa que cuando ya no pudo resistir y empezó a sudar sangre, ahí empezó a derramar esa sangre preciosa. ¿Sabe? En su agonía él empezó a derramar esa sangre por ti y por mí. Pero cuando él reconoce su debilidad, él reconoce no puedo, él reconoce en este cuerpo no puedo. Pero dice: Padre, Dios mío, que no se haga mi voluntad. Porque si fuera mi voluntad, yo ahorita siento que no puedo. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Padre mío. ¿Y qué pasó ahí? ¿Sabe qué dice? Que el Padre, dice la Biblia, que el Padre envió ángeles a fortalecerle. Entonces ahí yo puedo ver el operar de la gracia de Dios, el operar de la gracia del Padre con Jesús, y vino a fortalecerle. Pero esto a mí me deja una gran enseñanza, porque es que el Padre no le dijo: bueno, está bien, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu agonía, y bueno, pues vamos a ponerte otra asignación que no tengas que morir en la cruz. No, el Padre no hizo eso. ¿Sabe? Porque es que Jesús tenía una asignación que más nadie podía cumplir. Es que él tenía que hacerlo, porque es que no teníamos salida nosotros, y él, por su eterno amor, esa era la asignación que él había acordado con el Padre y el Espíritu Santo: venir y derramar su sangre, dejar que lo mataran en aquella cruz. Y cuando él se rinde, vemos operar el poder de la gracia de Dios en su debilidad. Mire esto, empieza a operar el poder de la gracia de Dios en su debilidad. Y mire qué interesante, porque el operar del poder de la gracia de Dios en tu debilidad no tiene o no significa que te va a quitar el problema. Ay, Dios mío, es que no significa que te va a quitar la enfermedad. No significa que te va a quitar el dolor. No significa que te va a quitar la agonía. Si se da cuenta de esto, sabe que el poder de Dios, ¿cómo se perfecciona en nosotros? ¿Cómo? De muchas maneras. Como Él quiere hacer en su voluntad. Y la voluntad de Él es necesario, hijo, es necesario. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se perfeccionó el poder de Dios en Jesús? Fortaleciéndolo. Envió ángeles a fortalecerlo. Así que yo quiero que usted sepa en esta noche que si hay algo que usted le está clamando a Dios en agonía, en debilidad, que usted siente que es una debilidad en usted, yo quiero decirte,
puede sonar como una mala noticia, eso no significa que Dios te va a quitar el problema. Eso no significa que Dios te va a quitar la aflicción. Pero ¿sabes qué sí significa? Que Dios va a estar ahí contigo. ¿Y eso qué significa? Que si Dios está ahí contigo, no te va a hacer falta nada. Lo vas a tener todo, vas a tener la fuerza, vas a tener la sabiduría. Porque ese es el poder de Dios, no es en lo que nosotros pensamos, no es como a nosotros se nos ocurre que tiene que ser, es como Él quiere hacer su voluntad. Y cuando nos rendimos, porque esto fue lo que Jesús hizo, Jesús se rindió, Él dijo, pero que no se haga la mía, que se haga la tuya. Es que es cuando nos rendimos delante de Él, cuando nos rendimos. Y mire, ve, la única manera que el poder de Dios se puede perfeccionar en ti, la única manera que el poder de Dios se puede perfeccionar en ti es cuando te rindes, es cuando dejas de ser tú, es cuando renuncias a tu yo, es cuando renuncias a tus pensamientos, a tu voluntad, a lo que tú piensas, a lo que a ti te parece. Es cuando yo pienso, cuando yo reconozco que lo que yo pienso no tiene nada que ver con lo que Él piensa, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Es que nosotros tenemos una mente tan limitada que no podemos mirar más allá, como la palabra dice. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, son las que Dios tiene preparadas. Cosas que ojo no vio, si usted se lo quiere perder, eso es problema suyo, pero si usted quiere recibir la palabra que Dios está entregándole en esta noche, es por gracia, solo gracia. Usted no sabe si esta es la última oportunidad que Dios le da para recibir esa gracia tan impagable por nosotros. Dios mío, es necesario entender que la gracia de Dios es todo lo que tenemos para poder ser mirados por Dios. Es la gracia, es lo único que tenemos para que Dios nos mire con agrado, es lo único. Y la gracia es Jesucristo en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si usted no puede reconocer esa gracia de Dios y dejar que Él opere en usted, usted no tiene salida. Usted no tiene salida. La única salida para usted es rendirse y dejar que la gracia de Dios opere en usted. ¿Sabe? Y por otro lado, también pensaba en Esther. Mire, cuando a Esther la colocaron en el palacio del rey, muchos conocen la historia de Esther, y ella es colocada en el palacio del rey y todo esto, toda esta historia. Pero cuando ella está allí, posiblemente se dejó llevar, no digo que lo dice la Biblia, pero vamos a imaginarnos un poquito, posiblemente se dejó de cautivar por todos los lujos que había y los beneficios que había dentro del palacio. Habían muchos beneficios, pero el pueblo de Israel estaba padeciendo una amenaza de muerte. Y ella era del pueblo judío, pero estaban recibiendo una amenaza. Pero ella pensaba, pues según lo que Mardoqueo le dice, posiblemente ella pensaba que estando en el palacio del rey se podía salvar de la muerte que amenazaba a todo el pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Mardoqueo, su tío, su tutor, su mentor, le empieza a decir: Esther, tú eres la que estás allí, a ti es que te necesitamos para que intercedas, a ti es que te necesitamos para que cumplas una misión, a ti es que te necesitamos porque Dios te puso allí. Mira, Esther, mira, si tú no haces algo, respiro y liberación va a venir de cualquier otro lado. Mira, Esther, si tú no haces algo, Dios nos va a salvar, pero si tú no lo haces, no pienses que tú vas a ser salva junto con nosotros. Ay, Dios mío, yo me imagino que eso estremeció a Esther. ¿Sabe? Porque cuando se nos olvida qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, cuando se nos olvida que dónde Dios nos colocó, para qué nos colocó en ese lugar, para qué, cuál es la asignación que Dios nos dio, por gracia, por pura gracia. Pero se nos olvida muchas veces lo que necesitamos hacer, porque Dios es muy claro. Yo creo realmente que Dios es muy claro en su palabra cuando Él habla.
Pero Esther, yo me imagino que ella fue estremecida por aquella palabra que Mardoqueo le dio. Yo quiero que usted sepa que usted siempre va a tener a alguien que le va a hablar. Usted siempre va a tener a alguien que le va a hablar de parte de Dios. O vamos a decirlo de otra manera, yo estoy segura que usted siempre va a tener a Dios hablándole a través de alguien. Dios siempre va a tener a alguien hablándole a través de alguien. Es que es necesario que usted active sus oídos espirituales y empiece a discernir la voz de Dios, porque Dios no lo va a dejar a usted tambalearse, caerse y perderse. No, Dios le va a dar dirección, Dios le va a dar instrucción, Dios lo va a guiar. Es necesario que usted active, porque así como Mardoqueo pudo guiar a Esther hacia la asignación correcta, o sea, a lo que ella tenía que hacer, así usted también está siendo guiado, dirigido hacia la asignación correcta que Dios le entregó a usted. Entonces, cuando Esther, mire esto, cuando Esther reconoce que en sus manos estaba la salvación del pueblo judío, en sus manos. O sea, ella era la que podía en ese momento. Y ella dice, bueno, se llegó mi hora. Si voy a morir, que muera. Porque no me es permitido llegar delante del rey y así como si nada. Pero ella dijo, reconoció qué era lo que tenía que hacer. Reconoció su debilidad. Ya no puedo hacer nada. Yo voy y si muero, que muera, dijo Esther. ¿Y esto qué fue lo que pasó después? ¿Operó qué? El poder de la gracia de Dios. Ay, Dios mío. Mire, cuando usted hace lo que tiene que hacer, cuando usted se deja dirigir por Dios y usted corre y avanza hacia su asignación a cumplir los propósitos de Dios, pase lo que pase, ¿sabe qué? Empieza a operar el poder de la gracia de Dios en usted. Es que no hay otra forma, No hay otra forma de que el poder de Dios opere en usted, en que el poder de la gracia de Dios opere en usted. La única forma de que el poder de Dios opere en usted es que usted se rinda, delante de Él, es que usted pueda decir, yo soy débil, yo no puedo, es que mi naturaleza es pecaminosa, es que mi naturaleza no puede delante de un Dios tan grande, es que yo necesito reconocer que solo Jesús en mí, solo su Espíritu Santo en mí puede hacerme agradable delante de Dios. La única forma. Y Esther dejó que operara el poder de la gracia de Dios en ella. ¿Y qué pasó? Toda una nación fue salvada. Libró a toda una nación de morir. Pero hay un caso terrible que quizá no lo mencione tanto, pero hay un caso muy terrible y es el caso de Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? El rey Saúl. Aquel Saúl. Mire, es un caso muy triste, pero es un caso en el que nosotros podemos ver también lo que no debemos hacer. Hay veces que yo entiendo que hay cosas que Dios nos permite ver, que hay cosas o lugares en los que Dios nos permite estar para aprender a cómo no hacer algo. Y mire, con Saúl puede ser este caso, porque Saúl era un rey, era el rey de Israel, pero cuando pasó el caso de Samuel, Samuel era el profeta, Samuel era el sumo sacerdote, Samuel era el que tenía la responsabilidad de quemar los sacrificios delante de Dios. Pero el rey dice, yo soy el rey, o sea, yo puedo, yo soy el rey. Y se adelanta a hacer lo que no tenía que hacer. ¿Y qué pasa con Saúl? Perdió el reino. Lo perdió todo. Y vivió una vida atormentada porque
porque él no pudo nunca reconocer que esa no era su asignación, era la asignación del sacerdote. Entonces, no pudimos ver operar la gracia de Dios en alguien que no se rinde. Mire, no podemos ver operar la gracia de Dios en alguien que no se rinde. ¿Qué es rendirse? ¿Qué es rendirse? ¿Qué es rendirse? Yo apunté por aquí, hay veces que no estamos como tan claritos, pero rendirse, el diccionario, rendirse, entregarse. Definición 1, entregarse. Otra definición, someter algo al dominio de alguien, someter algo al dominio de alguien, o sea, no de mí mismo, sino de otra persona. Otra definición, dejar de resistirse. Otra definición es renunciar a tu propio, bueno, esa definición la puse yo, es renunciar a tu propio yo natural. ¿Qué es rendirse? Rendirse es soltar nuestras ideas, soltar nuestros pensamientos, soltar lo que nosotros queremos, soltar nuestras pasiones, soltar nuestros deseos, soltar aún lo que nos gusta, soltar. Mire, es que a veces pensamos que si yo dejo de hacer lo que me gusta, nunca voy a disfrutar nada. Eso es una mentira del diablo, ¿sabe? Porque cuando usted empieza a dejar de hacer lo que a usted le gusta y Dios viene y puede operar su gracia en ti, entonces tú vas a disfrutar de una manera que nunca imaginaste que podías disfrutar. La plenitud de Cristo en ti, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Si tú piensas que lo que tú haces que te gusta, no vas a poder dejarlo porque es que te gusta, déjame decirte, lo que Dios tiene para ti te va a gustar mucho más. Lo vas a disfrutar mucho más, aunque no parezca, sí, es así. Pero el otro caso también de Pedro, mire, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro lloró amargamente después de haberle fallado a Jesús, negándole, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan de que lo leyeron, pues? Pedro negó a Jesús, le falló. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué le falló? Él no pensó que le podía fallar. Pedro, que daba la vida por Jesús. Pero yo creo que Dios le permitió eso para que él se diera cuenta. Pedrito, lo que pasa es que no es en tus fuerzas. Pedro, no es en tus fuerzas, es en el poder de Dios, es en el poder de Dios. Y ahora, ¿qué pasó con eso? Cuando Pedro reconoce su debilidad, ¿qué pasa? Dios lo restablece y lo coloca en el lugar de su asignación. Y Pedro va como pescador de hombres. Esa era su asignación, pescador de hombres. Pedro volvió al lugar de su asignación, aún después de haberle fallado a Dios. Aún después de haberle fallado a Dios, ay Dios mío, ¿habrá alguien? Gracias. Después de haberle fallado, lo volvió a colocar en el lugar de su asignación y listo. ¿Sabe que cuando nosotros fallamos delante de Dios, si no reconocemos que le fallamos, o sea, si no reconocemos nuestra debilidad, si no reconocemos, me equivoqué, fallé, metí la pata hasta las 1000, yo soy sucio. Si yo no reconozco esto delante de Dios y delante aún de la humanidad, o sea, delante de la gente, que la gente pueda ver, mira, ve, yo soy humano, yo fallé, yo fracasé. Mire, Pedro falló, pero Pedro no quedó destituido de la gloria de Dios allí. Ya estaba destituido, pero por la gracia fue colocado nuevamente en el lugar de su asignación. Yo quiero decirte en esta noche, gracias, yo quiero decirte en esta noche que si tú le fallas a Dios o le has fallado en algún momento, si tú le has fallado en algún momento, pero tú reconoces, diga, si yo reconozco, yo creo que muchos no se atrevieron a decirlo, dígalo. Ay, Dios mío, si yo reconozco que fallé, no es ahí solamente mire, Dios lo sabe todo y a Dios no lo engañamos. No, a Dios no lo engañamos, pero muchas veces queremos
queremos pretender engañar a la gente. Queremos, pero delante de Dios, yo creo que cuando Dios está en el asunto, es más, ni Dios va a dejar que tú te sigas con ese pecado y oculto, ¿sabe? Porque cuando hay un propósito en ti, deja que Dios te lo saque a la luz. Deja que Dios saque a la luz todo aquello que te ha hecho detenerte en el propósito de Dios. Porque hay cosas que están deteniendo el propósito de Dios en ti. Hay cosas que están deteniendo lo que Dios quiere hacer contigo. Quizá ya hubieses madurado un poco más. Quizá ya hubieses avanzado un poco más. Quizá ya estuvieses haciendo otras cosas más. Pero cuando tú no eres capaz de reconocer y sacar a la luz las cosas que has estado haciendo mal, entonces el poder de Dios no se puede perfeccionar en ti, porque cuando no hay sinceridad en un corazón que reconoce que es necesario morir, entonces el poder de Dios no puede operar. El poder de la gracia, Jesús no puede operar en ti cuando hay mucho de ti. Dios no puede operar en mí si hay mucho de mí todavía. Entonces esto es un poquito terrible porque dentro de la iglesia vemos gente que podemos ver el operar de sí mismos y no el operar de Dios. A veces vemos tanta gente con tanto tiempo en la iglesia operando desde la carnalidad, desde la naturaleza humana, y el enojo y las mentiras y la envidia y los celos y la crítica y la murmuración y todo ese tipo de males. Pero ¿sabe qué eso está diciendo? Mira, ve, lo que pasa es que tú no estás rindiéndote delante de, es que necesitas morir a ti, necesitas morir completamente, necesitas renunciar a tu parecer, necesitas dejar que Dios opere su gracia en ti. ¿Sabe? Y a veces nos frustramos cuando no vemos lo que queremos ver. A veces nos frustramos cuando no vemos el mover de Dios. Yo no sé cuántos aquí se han frustrado porque no ven una respuesta a sus oraciones. ¿Cuántos se han frustrado porque no ven respuesta a lo que le han estado pidiendo por tiempo a Dios? Muchos frustramos. ¿Sabe? Es necesario que muramos a nuestro deseo y a lo que nos parece y dejar aún nuestra oración, oiga, aún hasta nuestra oración necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Mire, cuando Jesús dijo, ustedes no reciben lo que piden, ¿saben por qué? Lo que pasa es que ustedes piden mal, no es porque no se les quiera dar, es que ustedes piden mal para vuestros deleites y vuestros placeres. ¿Eso qué significa? Yo estoy orando desde lo que a mí me parece. Estoy orando desde mi humanidad. Yo necesito, mire, creo que este es un secreto bien grande, es que necesito entender que aún mi oración necesita ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que opere el poder de la gracia de Dios. Cuando eso pasa, después hablamos. Después hablamos. Y por último, Esteban. Estos personajes o estas personas de la Biblia me llegaron flash, así, bien rapidito. Y Esteban fue el primer mártir del Evangelio. Usted sabe lo que es mártir, ¿verdad? Que dio su vida por Jesús, por predicar, por dar las buenas nuevas, por mostrar el Evangelio, por enseñar. Él dio su vida. Y entonces Esteban, imagínese usted ir a aquellos países donde el Evangelio no es permitido porque se predica otra cosa y no a Jesús. Bueno, eso le pasó a Esteban. Esteban empezó a predicar el Evangelio, pero los judíos, el pueblo de Israel, no estaban de acuerdo porque pues no estaban de acuerdo con Jesús. Y lo que él predicaba, le gustaban unas cosas, pero otras no. Entonces esto no era compatible. Y cuando Pedro decide anunciar por encima de, recuerdan, por encima de todo, el que viene de arriba está por encima de todo, y eso fue lo que Esteban hizo, desde Jesús, desde la gracia, empieza a predicar, y a él no le importó morir, pero en medio de eso, dice que Esteban fue apedreado. ¿Usted se imagina?
tirando, recibiendo piedras, piedras grandes, piedras chiquitas, pedregones, de toda clase de piedra, una te quebró acá, otra te quebró. No, de verdad, imagínense, una persona morirse apedreado. Entonces, Esteban fue el primer mártir del evangelio, pero Dios no le quitó que eso le pasara. Dios no le quitó que eso le pasara. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Jesús? Así. Dios no le, y no vamos a decir entonces que la gracia de Dios no estuvo con Esteban. ¿Usted se atreve a decir eso? No, ¿verdad? Yo sé que no. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que Esteban en esa agonía y en ese recibir, viendo la muerte, porque prácticamente ya estaba viendo la muerte, ¿qué dice? Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo lo fortaleció a él. Y él estaba feliz porque él estaba dando su vida por Jesús. ¡Wow! Es que eso solamente puede pasar por el operar de la gracia en nosotros. ¿Cuántos quieren dejar que esa gracia de Dios opere en usted? ¿Alguien quiere dejar que la gracia de Dios opere en usted? Dios mío, yo creo que es necesario que hoy nos vayamos entendidos en que es necesario que yo muera, que yo mengüe, que yo deje todo lo mío. Es necesario que yo deje lo que yo pienso, lo que yo creo. Es necesario porque la palabra del Señor dice que es necesario que nuestra mente sea renovada, sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, si aquello que has entendido hasta este momento no ha creado o no ha hecho un efecto poderoso en tu vida, es necesario que renuncies a eso y dejes que el poder de la gracia de Dios opere en ti y que sea renovado tu entendimiento por medio del Espíritu Santo. Yo quiero que usted se ponga de pie.